Si eres una mujer que quiere cambiar drásticamente su vida, la relación consigo misma y los demás, sanar emocional, mental y físicamente, sentirse poderosa y tener más abundancia y prosperidad, este podcast es para ti. Aquí encontrarás enseñanzas, inspiración y herramientas que necesitas para crear una vida que ames, aunque no tengas idea cómo hacerlo o lo hayas intentado todo. Bienvenida a Yo Vivo Consciente Podcast. Soy Claudia Lowick Russell, coach psicoespiritual y experta en transformación y poder personal. Creo que nos han enseñado a quedarnos en un lugar infantil y débil que ya no nos sirve. Es hora de convertirte en la mujer adulta, poderosa y consciente que cambia su realidad y la del mundo entero. Empecemos. Hola mujer, muy bienvenida a este nuevo episodio especial de Yo Vivo Consciente Podcast, donde estoy teniendo conversaciones, donde estoy entrevistando a exalumnas del programa Despierta tu Poder Creador, mujeres increíbles que cuentan su experiencia con su trabajo interior. Lo primero que te quiero decir es que si escuchas un pito agudo, te pido mil disculpas, pero en este lugar donde estoy, las cigarras no pueden ser más escandalosas y no hay nada que pueda hacer al respecto, así que bueno, estoy casi en medio de la selva, vamos a aceptar el ruido de la naturaleza, el sonido de la naturaleza, le vamos a decir sonido en vez de ruido, aunque debo confesar que muchas veces me parece un ruido infernal la de estas cigarras, pero vamos a bienvenirlo. Hoy día quiero compartirte una conversación que tuve con una exalumna que fue muy reveladora para mí y que creo que va a ser muy reveladora para ti, para que puedas primero dimensionar qué es lo que se necesita para realmente poder hacer el trabajo interior y hacer cambios profundos en tu vida, para realmente poder crear una vida que ames. Y también lo que ella muestra muy claramente es que crear una vida que ames no se ve de una sola manera. No hay un solo formato de vida perfecta e ideal, sino que realmente cada una la puede diseñar a su manera y que depende tanto de lo que cada una quiere, que requiere un nivel de autoconocimiento muy profundo. Y que para poder llegar a ese nivel de autoconocimiento, de conexión con tus verdaderos deseos, con lo que valoras, con lo que realmente quieres, necesitas hacer un trabajo interior, necesitas mirarte y necesitas sanarte y sanar todos los límites mentales y emocionales que te impiden hacer esa conexión. Y otra cosa que me gustaría destacar de esta conversación es cómo ella expresa su mirada de ¿qué es lo que realmente hace la diferencia entre las mujeres que siguen en vidas insatisfechas, vacías, descontentas y las que crean una vida que aman? Y no es nada tan estrafalario y rimbombante como a veces creemos, es mucho más simple. Y al mismo tiempo es profundamente complejo, pero aquí siento que lo explicamos de tal forma que te va a quedar muy claro. Y por supuesto, esta conversación está enmarcada dentro del proceso de inscripciones al 10º ciclo del programa Despierta tu Poder Creador, así que hoy tú tienes la opción, tienes la alternativa de entrar a este proceso y lograr los resultados que han logrado otras mujeres para ti misma, que tú puedas hacer la transformación más profunda para que des un giro a tu vida y la lleves hacia donde realmente quieres estar. Y no solamente a nivel material, sino que a nivel emocional y mental. Que tú te puedas sentir en paz contigo misma, con tu vida, con el mundo, que experimentes una nueva conexión contigo misma. Y desde ahí te puedas llevar a cualquier parte y estar bien, mujer. Eso es lo más hermoso y lo más poderoso que podemos hacer por nuestras vidas. Así que bueno, sin más, te dejo la conversación con Ingrid. Muy bienvenidas a esta nueva entrevista con otra de mis exalumnas del programa Despierta tu Poder Creador. Estoy muy feliz de estar dando voz a estas mujeres valientes que se han atrevido a atravesar el proceso y profundizar en las dimensiones más íntimas de su ser y que han hecho el trabajo realmente con convicción, con compromiso, con entrega, con apertura y que han llegado al otro lado completamente transformadas y creando vidas que amen. Para mostrar lo que es posible y para que empecemos a ver que estas historias son de personas como uno, de que no hay nada especial o particularmente extraordinario, como en el sentido de que seamos como personas muy distintas al resto, sino que somos personas comunes y corrientes que venimos de distintos orígenes, de distintos puntos de partida
y que incluso puntos de partida que podían considerarse como, ay, no es el más privilegiado del mundo, todos pueden tener esa posibilidad, como lo hemos visto en entrevistas anteriores con otras exalumnas. Así que, bueno, hoy día estoy muy feliz de conversar con una exalumna que además de haber atravesado el proceso, luego siguió caminando también en el mismo camino del servicio hacia otras almas, haciendo terapias holísticas. Así que, bueno, al final de esta entrevista vamos a estar conversando sobre cómo contactarla y sobre qué está haciendo ella, qué ofrece. Así que, Ingrid, muy bienvenida a Yo Vivo Consciente Podcast. Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá y de volver a verte, de volver a hablar contigo. Estoy en este momento tiritando de emoción y de miedo, de ansiedad, porque tú sabes que esto a mí me cuesta un poquitito, pero como te decía, si mi testimonio puede servir, puede inspirar a alguien, creo que igual es importante darlo, porque antes yo creía que esto solo lo podían hacer ciertas personas, quizás especiales, quizás con una vida más fácil, pero resulta que no. De partida nadie tiene una vida fácil. Todos somos adultos trancados y heridos, da lo mismo de dónde vengamos. Entonces, creo que es importante por eso visibilizarlo, contarlo y decirles a esas mujeres que están escuchando por allí que sí se puede y que no tienen que tener nada especial, como tú dices. Es verdad. Y esto que digas que estás con miedo, que te da nervio, es testimonio también de tu trabajo, ¿no? De que eres capaz de sostener esas emociones y llevarte a atravesar ese miedo y hacer las cosas igual y hacerlas también con miedo, pero con paz al mismo tiempo, ¿no? Sí, totalmente, porque, bueno, esto como de hablar de mis cosas, de mis testimonios antes del programa, para mí era impensado. O sea, contar mi vida a personas a quienes yo no conocía, exponerme por cámara que me vieran llorando, era para mí algo, no, o sea, eso no es para mí. O sea, yo no lo voy a hacer. Pero atravesar ese como umbral de miedo, de ansiedad y hacerlo igual, pero bien, o sea, claro, porque puedo sostener dos emociones contradictorias al mismo tiempo, claro, me da un poco de miedo, ansiedad, pero también me da como felicidad, estoy contenta de estar acá, entonces, claro, y ahí uno se da cuenta de todo lo que se pierde por el miedo finalmente, o sea, ese miedo que tú no eres capaz de sostener y que te aplasta, te paraliza, hace que todo pase por afuera y que tú no hagas nada, porque te deja ahí quieta. Entonces, Exacto. uno tiene que hacer las cosas con miedo, porque el miedo no se va y yo creo que nunca se va a ir. Siempre va a haber cosas que nos van a seguir dando miedo, pero hacer las cosas con miedo y darte cuenta de que si eres capaz, va haciendo que esa sensación vaya achicándose cada vez un poquito más. Al menos eso es lo que a mí me ha pasado. Totalmente, o sea, esta expectativa de que nunca más en mi vida voy a sentir miedo es irreal, o sea, el momento en que no vas a sentir nunca más miedo es el momento en que te vayas del planeta, porque mientras estemos en esta Exactamente. experiencia humana, el miedo va a estar porque es una emoción humana, es parte de esta experiencia. Así que bueno, Ingrid, cuéntanos un poco, Totalmente. preséntate, quién eres, y también me gustaría escuchar un poco sobre dónde estabas antes de hacer el programa, cuando llegaste a Yo Vivo Consciente, ¿qué te motivaba a estar en esta búsqueda espiritual? Bueno, mi nombre es Ingrid Arroyo, tengo 30 años, voy para los 31 ya, y lo comento también porque sé que para muchos, incluyéndome antes de DTPC, la edad igual es un factor importante que nos pesa, y uno dice, no, ¿para qué si ya estoy muy, entre comillas, vieja? O ya se me pasó el tren. Yo soy Y ojo, de a los 30 años pensando esto, o sea, que queda para las de 40, 45 que les llega esto de esa edad y es como, ah, no, ya fue. Y no, nunca ya fue, o sea, mientras Sí, respires, aún estás a tiempo. sí. Dale, perdón, no por interrumpir. Exactamente, sí, no, pero totalmente de acuerdo, es que por eso lo mencioné, porque yo antes de eso, claro, creo que cuando te encontré por Instagram, no recuerdo si fue el 2019, 2020, pero fue por ahí, tenía 27, 28 años, joven, todavía así como O sea, recién una baby. partiendo, pero claro, pero yo me sentía ya añeja, ya como que ya se me habían pasado
todas las oportunidades de la vida, estaba terminando, bueno, estaba en crisis por la carrera profesional que yo estudié, soy abogada de profesión, pero yo nunca quise ser abogada. Finalmente estuve desde los 18 hasta el año pasado, hasta mis 30 años, casi 30, terminando y dándole un cierre a esa carrera que para mí significó depresiones, odiar a mi familia porque me había, entre comillas, obligado a estudiar una carrera que yo no quería, rencor también. Yo odiaba mi vida. Antes de DTPC no tenía ni puta idea de hacia dónde ir, perdonando la expresión, pero es lo que más se acerca a mí, esas expresiones. La intensidad de la emoción en el fondo, porque yo de verdad, o sea, claro, tenía muchos, entre comillas, privilegios que a ojos de otros quizás hacen que mi vida sea más fácil. Yo nunca trabajé, por ejemplo, mientras estuve en la U, nunca pasé necesidad. Hay muchas personas que trabajan y que se sacan la cresta para estudiar. A mí me dieron la carrera, entre comillas, gratis, sin pagarle un peso a nadie. Entonces, claro, quizás para esas personas, de hecho, muchas veces lo escuché, que me decían, oye, pero si te va a gustar la carrera igual, o sea, es tremenda carrera, ¿cómo no te va a gustar? Hay muchas personas que quieren ser abogadas y tú lo tienes y entraste a una de las mejores facultades. Puedes tener tremendo trabajo, tremendo sueldo, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué la miras tan así como con rabia? Y es como, pero es que yo nunca quise hacer esto, yo quería ser cantante lírica, yo quería dedicarme a la música clásica, a la ópera, y pedía clases de piano desde mis 5 años, entonces toda mi vida yo tenía mucho rencor, mucha rabia, mucho enojo conmigo misma, pero le echaba la culpa al resto, obvio, que mi familia no sé qué, que mi abuelo no sé qué, porque a todo esto yo crecí con mis abuelos hasta mis 18 años, entonces era como que mi abuelo no sé qué, que mis papás que me abandonaron, que me obligaron a estudiar esto, que nadie estuvo para mí, que por qué no me dieron las clases de piano, por qué no me apoyaron, y tenía una ira acumulada gigante, una frustración, un enojo con la vida, con todo. Pasé por terapia psicológica también 2 veces antes de llegar a DTPC, no sentí que me sirviera mucho, la verdad, sentía que siempre faltaba algo, que la terapia psicológica como que se quedaba corto, en verdad. Sí. Muy, muy corto. La segunda vez me ayudó más, que fue desde el 2018 hasta el 2020, de hecho, hasta que llegué a tu espacio y empecé a resonar con todo tu contenido. Y yo decía, esta mujer es seca, es hermosa, es divina, y irradia tanta seguridad, tanta felicidad. Yo digo, ¿por qué yo no puedo ser así? Y te tenía como ahí arriba, y claro, miraba todos tus reels, a mí me encantan tus reels largos, mientras más largo, mejor. Los escuchaba. Los videos largos que hacía al comienzo, sí. Sí, todo, y claro, y veía que tú publicabas el programa, creo que alcancé a ver como 2 ciclos antes de que yo me inscribiera, que tú le hacías propaganda, lo publicabas, y yo decía, como no tengo esa plata, quizás no es para mí, pero es que es tan caro, entre comillas, por supuesto. Sí. Y cuando llegó, sí, pues claro, pero después yo empecé a darme cuenta, y yo decía, he gastado cuánta plata y tanta cosa, y llegó la posibilidad, me inscribí. No sé si te acuerdas de esto, pero cuando me inscribí, yo iba a pagar con la tarjeta de crédito, pero yo tenía la plata para pagarte así de una sola vez por transferencia, y no pude pagarte con la tarjeta. Todos los sistemas no funcionaban, y yo decía, ya, ok, como ser que está dentro de un camino más como de trabajo interno y espiritual, porque a esas alturas ya me había leído cuánto libro sobre todo a Yogananda, lo había leído mucho, a estos maestros espirituales, entonces fue como, ok, esto no es casualidad. La plata la tengo, pero no la quería soltar. Pero cuando la solté, salté en una pata. O sea, como que dije, esto lo estoy haciendo para mí. Y te pagué por transferencia todo de una sola vez y fue maravilloso. Fue maravilloso, entonces, me sentí muy bien. Claro, a veces uno tiene tanto miedo a dar ese paso, pero cuando uno lo da y tiene esta sensación de que, oye, realmente estoy haciendo algo que me pedía el alma, uno lo siente. Sí, totalmente, porque ese dinero era lo que me quedaba de unos ahorros que tenía para ir a Japón. Claramente con eso no alcanzaba a ir a Japón, pero quería seguir juntando, pero después decía, pero si en Japón mis demonios igual van a estar, sí. Como que estoy escapando del lugar, pero en Japón me voy a sentir igual a como me siento acá. Entonces ese no es el camino, esa no es como la vía. Finalmente tu sombra te sigue a todas partes. La sombra no la dejas atrás. Entonces me tiré a la piscina.
Con mucho miedo, sí, estaba muy ansiosa porque yo sabía más o menos en qué consistía, que iba a hablar con personas que nunca había visto, y eso a mí me generaba mucha ansiedad. Yo, entre paréntesis, tengo cierto grado de autismo, entonces para mí era muy fuerte esto como de hablar con gente que no conocía, exponerme así, más encima con todas mis trancas de la infancia, pero estaba contenta. Era como que internamente sabía que por ahí era, Sí, que por ahí loco. era, que por ahí iba, sí. Es como que en verdad el ego tiene miedo, porque el ego, y esto es una súper buena señal de que por ahí es, que uno siente miedo, porque cuando el ego tiene miedo es porque está viendo que va a haber un quiebre, que va a haber un cambio, y al ego no le gusta el cambio, al ego no le gusta No, quebrarse ni soltar partes de su ser. Entonces cuando se ve que va a haber algo que lo va a sacar de esa zona de confort, se atemoriza, le da miedo. Y la parte que se entusiasma, que siente excitación, que siente emoción, es el alma por dentro diciendo, sí, por favor, por ahí es. Y por eso, de hecho, en la página del programa, yo siempre les pongo, como, este no es un llamado para tu mente, es un llamado para tu alma. Entonces, sí, esa es la parte que yo siempre las invito a escuchar, que esa es la parte que nos lleva al mejor escenario de vida que podemos vivir. Oye, Ingrid, ¿y cuáles eran tus mayores dolores en ese momento, tus mayores problemas en el fondo? ¿Qué era lo que buscabas resolver? mi odio, mi rencor hacia mis padres sobre todo, porque entre comillas, entregaron en bandeja a mis abuelos a los 4 años y me sacaron de mi entorno familiar. Yo, claro, crecí con mis abuelos, pero crecí sin mis padres. Ujú. Y eso es algo que me costó mucho aceptar. O sea, ahora trato a mis padres de una forma muy diferente y los veo de una forma diferente también, pero antes no. O sea, odio así como por qué no estuvieron ahí cuando yo los necesité, por qué no se metieron cuando me obligaron a estudiar derecho, por qué, por qué, por qué. Y la insatisfacción también y el vacío y el dolor que me había dejado no poder dedicarme al canto lírico. La verdad era que eso me dolía mucho, me dolía cada vez que me tocaban a mí la música era como que me encantaba cantar, pero al mismo tiempo me dolía el proceso de canto porque sabía que no había ido por el camino que yo realmente quería, a mis 18 años, por supuesto. Y eso era algo que de hecho me mantenía en esa como depre constante. Yo diría que estuve con depresión toda mi vida, es solo que se activaba como cada cierto tiempo y en momentos como que era más heavy y más profunda, pero siempre estuvo, siempre estuvo. Yo nunca fui feliz, nunca disfruté ni de mi infancia, ni de mi adolescencia, ni de mi paso por la universidad, en el fondo porque enmascaraba mucho y eso también yo ya me tenía muy cansada. Tener que estar como dando la cara socialmente aceptable, hacer cosas que no me gustaban solo por cumplir, demostrar, no sé, simpatía, cordialidad, alegría, felicidad, estar conforme con algo que no era así en el fondo. Esa cuestión a mí ya me tenía muy, muy agotada y yo ya estaba agotadísima de vivir así, en verdad, estaba chata. Porque yo sabía que Realmente, había algo más, claro. pero estaba tan agotada que ya era como, por favor, quiero salir de aquí. Yo Ahí, sé que me va a doler, sé que me va a costar, pero ya era como que, por favor, ya quiero cambiar esto. estás como en esta depresión funcional, ¿no? Claro, que yo hacía las cosas, o sea, de hecho estuve trabajando un par de años, fingiendo sonrisas, simpatía, que el fin de semana salir a tomar, a beber. Nunca fumé, pero el alcohol ahí, el mejor amigo, siempre. Porque con alcohol como que me sentía más liviana, más contenta. Me maquillaba mucho también. Full dependiente de los tacos porque mido 1,57 y obvio siempre chica y yo quería ser más alta, entonces ahí full dependiente de los tacos, no salía sin mis tacos. Y todo eso, en el fondo, todo para aparentar que me sentía de una forma que en verdad no era así. Sí, el alcohol es Porque un yo gran llegaba a mi evasor. casa, me sacaba todo y era como me sentía miserable, odiaba mi vida, odiaba mi cuerpo, me odiaba yo, odiaba donde estaba, odiaba obligarme a tener que cumplir con ciertas cosas aun cuando yo no las quería hacer, pero las hacía igual, porque estaba tan acostumbrada a complacer al resto que las hacía por el miedo al rechazo. Y todo eso yo en ese momento no me había dado cuenta, o sea, esto me di cuenta trabajando en el programa, antes de eso no. Entonces, en resumen, Oye, odiaba mi vida, odiaba mi cuerpo, odiaba sí, todo. te entiendo tanto. Oye, Ingrid, dijiste en un momento que estabas en esta situación como de depresión funcional, pero que tú sabías que había algo más.
¿Cómo era esa Sí. sensación de saber que hay algo más? ¿De dónde venía? ¿Cómo supiste? O sea, ¿qué sientes que te decía que efectivamente sí hay algo más? Mi alma, básicamente, Mm, no sé, mi yo superior, por decirlo de algún mm, modo, porque yo decía, ¿de verdad estoy acá para tener que trabajar de lunes a viernes en algo que no me gusta, para ganar un sueldo que quizás es, entre comillas, miserable, y sacrificándome tanto, vendiendo mi vida en el fondo en pos de este sueldo, trabajando para alguien más, esperando que lleguen los fines de semana, tomando mucho alcohol y esperando que lleguen mis 3 miserables semanas de vacaciones para recién allí, entre comillas, descansar? Era como no, y de verdad tengo que vivir así, con ansiedad, con crisis de pánico, con depresión, porque así viven todos, o la gran mayoría, solo que mm, lo normalizan. Y yo me daba sí, cuenta de eso, la gente lo normaliza. Y eso no es normal. Algo sí. me decía a mí internamente que, ¿cómo vas a vivir así? O sea, ¿te gusta tu vida así? Es como, no, pero es que gano, no sé, 2 millones, 5 millones, entonces con eso pago mi alcohol, mi droga, no sé qué, me doy los viajes, Mm, tremendos viajes por 3 semanas, pero resulta que esperas todo el año 3 semanas, que son 3 semanas y que en verdad son un suspiro, y ¿en pos de qué? O sea, si vives todo el año estresado, angustiado, no tienes tiempo para nada y te sí. evades con otras cosas. Yo sentía, yo miraba, bueno, mi familia en general, o sea, y a mis mismos compañeros de universidad, y yo decía, esta gente no es feliz, ¿por qué está así? Mm. O más que feliz, plena, no es plena con su vida, esa es la palabra, la plenitud. No felicidad en sí, pero yo sabía que eso no podía ser, o sea, no, dije yo, aquí algo está mal, algo no está funcionando, algo no me hace clic. Y entre medio todo el contenido, por ejemplo, de tu página, de los libros que en ese momento leía mucho, era como, no, aquí hay algo malo. Hay algo mal y yo no quiero vivir así. Era como, esa era mi única certeza. ¿Y qué te pasaba como con esto de, bueno, consumir el contenido y los libros? Y que a pesar de eso igual seguías en esta depresión funcional, que en el fondo a lo que voy es que nos pasa mucho que consumimos mucho contenido, leemos muchos libros que pueden ser súper bonitos, súper inspiracionales, pero ahí quedan, no nos generan cambios. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Exactamente, no, 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 yo diría que generaron cambios, pero a nivel como teórico, Ujú, como en el nivel más consciente en el fondo, pero hacia adentro no. ¿Y por qué? Porque la teoría no nos sirve de mucho si no se practica. mm, Y es muy difícil además, yo siento, hacer ese trabajo solos. Por más que, por ejemplo, no sé, si tú en algún momento llegas a sacar un libro con todos los pasos para hacer todo este trabajo desde la casa cómoda, pero sin una guía, yo te aseguro que tampoco va a ser lo mismo. ¿Por qué? mm. Porque solo tienes que ser un ser, yo me imagino, alguien muy evolucionado, un poquito más evolucionado que el común y tener una autodisciplina muy fuerte, marcada y unas ganas como de salir de la mierda en la que estás para poder hacerlo tú solo en tu casa, sentado con tus apuntes, no sé, de 7 a 9 y todos los días trabajando, trabajando así. Yo al menos no lo he visto. En nadie Y, que yo conozca, y para saber cómo poner en práctica, porque al final, es que claro, uno eso se lee un también. libro y no sale cómo poner en práctica. No, po, no, pues te salen los pasos teóricos, pero Exacto, hasta ahí llegas, exacto, pero si tienes alguna duda o confusión, ¿a quién le hablas? ¿A exacto. quién acudes? ¿A tu amiga, amigo? Pero y si no está en la misma parada que tú, lo más probable es que te digas que estás haciendo puras tonteras. Así como, así Sí, como, o ¿qué que te no preocupas sepa de eso? Vayamos a tampoco, tomar. Claro, que no o que sepa. ni siquiera sepa tampoco. Porque eso pasa mucho, que nos leemos estos libros, pero nos faltan piezas, porque ningún libro, ni aunque me lea 50 libros, tiene todas las piezas. Y tampoco voy a decir que DTPC tiene todas las piezas, pero claramente en un proceso de 4 meses hay muchas más piezas que en unos libros. Y porque además en DTPC estamos con este acompañamiento que siempre destaco, que es Sí, 24/7, entonces tenemos la posibilidad de estar dando piezas, tengo la posibilidad de estar dando piezas mucho, 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 mucho más. totalmente, totalmente. Y yo por eso también siento que DTPC es tan personalizado. En mi caso, por ejemplo, yo, Ingrid, antes de DTPC había leído muchísimos libros de espiritualidad, de trabajo interior,
había consumido mucho contenido gratuito también, en muchas partes, incluyendo tu página. O sea, yo de verdad me leía y escuchaba todo lo que tú subías, pero yo siento que, Pero claro, eso quería que profundizara. O sea, te habías leído un montón de libros, habías consumido todo mi contenido y sí habías tenido quizás algunas revelaciones, pero no habías llegado a transformar tu vida. exactamente, ese es el punto. No, porque había algo que faltaba. Había algo que yo no estaba haciendo y no me había dado cuenta. Esa es la verdad. No me había dado cuenta, entonces seguía estancada, seguía sintiéndome mal, miserable, porque había una conexión que yo no podía hacer sola y que claramente no estaba haciendo. Faltaba una pieza, algo que conectara todo el tumulto de cosas que yo tenía más o menos claros a nivel teórico, pero que no había bajado a la práctica. Porque para qué estamos con cosas, igual bajar en la práctica es muy difícil y implica casi como un cambio de piel. Entonces, igual hay que estar dispuesto a eso, pero ahí te das cuenta de que ese cambio de piel no te mata. Sí. No te mata porque lo aguantas y sigues adelante igual. Entonces podrías decir que el sweet spot, el punto donde finalmente tomaste la decisión, fue un punto donde ya estabas realmente aburrida, saturada de ese dolor, de esa depresión funcional crónica, esa insatisfacción crónica de sobrevivencia que siempre digo. Sí. Y que además ya habías comprendido que con la teoría, con el consumo de contenido gratuito, con libros, no ibas a llegar mucho más lejos. Totalmente. Estaba chata. Y de vivir así, porque de verdad no me imaginaba otros 30 años viviendo así. Era como, por favor, ya basta. O sea, ¿cuándo va a ser el momento en el que voy a disfrutar de mi vida? Porque la vida es un regalo y el regalo es hoy y no estaba disfrutando el hoy. Estaba estancada en el pasado y muriendo por el futuro. Todos los días, a cada rato, estaba chata. Porque yo sabía que había algo más y que no estaba teniendo porque algo faltaba. Me alegro que hayas escuchado a tu alma, porque es tal cual, siempre hay más. Sí. Oye, Ingrid, ¿cómo fue tu experiencia durante el proceso de TPC? Mira, recuerdo la primera sesión que tuvimos grupal, el primer círculo, y estaba muerta de miedo. No sabía qué decir, no sabía cómo iba a ser, iba literal a la piscina, pero me sentía bien. Me sentía bien porque sabía que era algo que estaba haciendo por mí y era primera vez que sentía como ese nivel de satisfacción por lo mismo. Me sentí súper acogida, incluso alguien que, por ejemplo, es más introvertido, más reservado, que le cuesta un poquitito tratar con personas a las que no conoce. Yo de verdad, o sea, claro, fue así a los 10 minutos, los primeros 10 minutos, pero después me sentí tan acogida porque uno escuchando también las experiencias de las otras, te das cuenta de que no estás sola, de que incluso tú pasaste por todo eso que a nosotros nos tenía así en ese momento y que ahora estás acá, entonces uno se siente bien y es capaz como de sacar todo eso que quizás no le cuentas ni siquiera a tu mejor amiga, porque es un contexto seguro en donde todos estamos en la misma parada. Venimos de distintas realidades, de distintos contextos, con infancias muy distintas, lo más probable, pero hay algo en común, hay algo en común súper fuerte, que es la inconformidad en la forma en la que vives. Entonces, eso, escuchando las experiencias de las otras, trabajando, yo en DTPC hacía, entre comillas, las tareas todos los días. Avanzaba siempre un poquito y todo lo hacía a mano, tenía un cuaderno especial para eso, me daba el tiempo de hacerlo y fui notando los cambios muy rápido, pese a que, por ejemplo, yo no era de las que te escribían todos los días y a cada rato. Aún así, yo noté muchos cambios desde como empecé a cómo estaba ya como en la tercera o cuarta semana. Recuerdo el módulo de la niña herida, que fue muy fuerte, removió mucho, terminamos todas llorando en ese círculo. Y me ayudó mucho a comprender muchas cosas y también a perdonarme, porque como te decía antes, yo me culpaba mucho y me tenía mucha rabia por no haber estudiado canto lírico. Pero ¿cómo iba a dedicarme al canto lírico si yo estaba tan herida que ni siquiera era capaz de soportar una crítica? De que me miraran feo, de que me dijeran, no lo estás haciendo bien, es así. Porque yo era así. O sea, yo no toleraba las críticas, pero en ese momento comprendí
que tenía que soltar ese como rencor y dejarlo ir, y eso fue dentro del proceso, o sea, ni siquiera fue terminando el proceso, fue dentro del proceso. Sí. Y lo comprendí y fue un alivio gigante. ¿Pudiste llegar a las raíces de los conflictos emocionales, mentales que vivías en tu presente? Sí, y por eso te digo, durante el proceso, o sea, ni siquiera como al final, así como no, para nada, fue durante y fue de a poco, fue paulatino, fui comprendiendo también mi infancia, pude empezar también a soltar esa rabia contra mi familia, contra mis padres, comencé a verlos como los niños heridos que son. ¿Cómo fue para ti la experiencia de hacer este trabajo de mirar tu infancia desde el punto de vista de la niña? Me di cuenta de lo sola que estuve, pero no era la única. Entonces me dolió, lloré, pero me sentí acogida también al mismo tiempo, porque todas las que estábamos allí, incluyéndote, teníamos eso en común. Y eso fue muy acogedor. Obviamente se genera una calidez distinta, por ejemplo, al ambiente que hay hablándole a tu psicóloga, terapeuta, psiquiatra, lo que sea, sobre tu infancia, porque es otra cosa, es otra cosa. Y ojo que no digo que las terapias psicológicas no sirvan. Sí, no, sí sirven. El problema es que cuesta tanto encontrar a un buen psicólogo. Si hay psicólogos por allí presentes, perdón, a mí me ha servido mucho la terapia psicológica, pero cuesta. O sea, yo he pasado por varios y siento que es netamente por las formaciones que reciben, porque no conectan. No, yo siento que el trabajo interior con la psicología, con todas las herramientas holísticas incluso que puedan ir de por medio, todo ayuda, todo sirve. Y casi todos los psicólogos se quedan como en la parte más teórica, entonces no bajan. Y obviamente es diferente decirle a un psicólogo llorando que fuiste una niña abandonada, que no sé qué cosa, mientras el psicólogo está ahí, no sé, sin reaccionar de ningún modo, con cara de póker, claro, escribiendo en su notebook o en su libreta y mirándote así, y tú ahí llorando. Es diferente a hacerlo en un contexto en donde todas muestran su vulnerabilidad. Y eso a mí me hizo sentir personalmente muy segura también en ese contexto. Y eso yo siento que es un gran plus de DTPC, la complicidad y la calidez que se genera por eso, que no está en otras partes. Sí, para mí de verdad que los círculos son un gran orgullo para mí, crear esos espacios seguros, ese espacio libre de juicio, ese espacio amoroso es de verdad que una de mis mayores satisfacciones con el programa, porque ha sido igual la experiencia en todos los ciclos. Y algo súper potente es que en realidad todas nuestras heridas se generaron en soledad y en desconexión y se sanan en conexión. Entonces, por eso es que estos círculos son tan poderosos, porque hacemos este proceso estableciendo conexiones amorosas y estando en conexión con otros seres humanos en un espacio contenido, que es justamente lo que nos faltó, que es justamente lo que causó que se nos produjeran estas heridas. Oye, Ingrid, y quiero profundizar un poco más en esto de la perspectiva de la niña, y me gustaría si pudieras compartir qué te ayudó a resolver el poder hacer este trabajo interior desde la perspectiva de la niña versus haber hecho el trabajo interior desde la perspectiva de la adulta, como en general se hace en terapia. Bueno, obviamente es diametralmente opuesto el trabajo, ya, pero lo que a mí más me sirvió fue reconocer en ese momento de vulnerabilidad que yo seguía siendo esa niña, a pesar de que tenía 29 años, yo era esa niña, yo era ella, en todo sentido, yo no me había dado cuenta, versus, claro, no sé, pensando en psicoterapia así clásica, versus te dicen, ya, Ingrid, tú, 29 años, ¿qué piensas de lo que vivió tu niña de 3, 4, 5 años? No, o sea, no la veo afuera, no está ahí afuera, está en mí, está dentro de mí. Sí. Y darme cuenta de eso y reconocerme allí y verla también, porque recuerdo que ese módulo tenía una hipnosis inicial. Sí. Y que en el mismo círculo hicimos algo similar, pero ahí en vivo contigo, ahí me di cuenta de que estaba aquí conmigo, adentro, no afuera, como te lo hacen ver en otros contextos, estaba dentro de mí y yo seguía siendo esa niña. Y darme cuenta de eso me hizo también a mí verme con más compasión y con más amor. Y ya menos desde el odio, desde la rabia.
el haber podido reconocer que esta niña herida estaba dentro de ti y no era un concepto exterior, un recuerdo, un mero recuerdo que uno va como a mirar así hacia afuera, te permitió hacer conexiones más directas entre tus experiencias de vida infantiles y lo que te pasaba en el presente, el cómo eras, las emociones que sentías. Totalmente, muchas cosas, muchas conductas, muchas emociones cobraron sentido. Y cuando hablo de conductas me refiero más a esas conductas que son inconscientes, a las respuestas que solemos tener, por ejemplo, cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, o a la forma en la que nos sentimos y reaccionamos cuando algo se sale como de nuestro control, por ejemplo, todo eso, toda la forma en la que yo era, el hecho, por ejemplo, de que fuera enmascarada por la vida ocultando cómo realmente me sentía, porque claro, o sea, si a mí desde niña siempre me dijeron, no, tú tienes que ser una señorita, y las señoritas hacen esto, no puedes enojarte, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto otro, tú te comportas, te sientas bien y bla, 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 bla. O sea, ¿cómo yo iba a, no sé, a permitirme, por ejemplo, explotar, ya sea sola o con otra persona, o cómo iba a poner límites, cómo iba a reconocer, claro, a ser auténtica, cómo iba a reconocer que me sentía mal, si eso no era de señoritas. Eso no lo hacen las señoritas. La señorita se comporta, la señorita aguanta, la señorita agacha el moño, es sumisa, es no sé qué, aquí y allá. Me permitió comprender mucho de eso también, porque yo así era, la Ingrid niña del colegio, era así. Aguantaba todo el bullying, que le tiraran el pelo, que incluso hasta le pegaran, porque yo no podía responder, porque eso no era de señoritas. Sí, y eso, claro, lo comprendí cuando estaba ya ahí pues, en el trabajo de DTPC, o sea, antes de eso había estado 3 años en terapia psicológica continua y no me acerqué ni por asomo a ese tipo de cosas. Nada es casualidad. Es que exactamente, no me acerqué ni por asomo a eso, o sea, nada. A lo más llegué a que, claro, mi relación con mis padres era mala, que yo los odiaba, ya, listo. Escríbale una carta a su mamá, escríbale una carta a su papá. Sería, gracias. Claro, sin una comprensión profunda de qué es lo que realmente estaba pasando. Entonces, sin una comprensión, uno no puede ver las cosas de otra manera. Y no puede generar los cambios. Exacto. Entonces ahí sí. Vamos a eso, bueno, ¿cuáles fueron las piezas que te ayudaron a hacer ese cambio? O sea, ya definimos una, que fue el trabajo de la niña herida, que el poder ponerte realmente en su perspectiva y darte cuenta que estaba en ti. ¿Y qué otras piezas fueron las que hicieron que este proceso fuera tan transformador para ti? Yo siento que la pieza clave, así fundamental, y que obviamente adquirí dentro del programa, fue simplemente darme cuenta de que sí podía. Y yo sé que suena súper simple, muy simple, así, ¿cómo va a ser eso? Así, ¿cómo algo tan simple va a ser tan mágico? Pero realmente sí. En el fondo que sí podías todo, que se podías todo lo que querías, sí, todo lo que sí, soñabas. Exactamente. Eso, y yo sé que, de verdad, yo sé que suena súper simple. Es como, me di cuenta de que podía, y de que si yo quería algo, y que si de verdad lo quería, y si me movía, porque eso es lo otro, no basta solo con querer, uno tiene que moverse. Podía hacer todo lo que yo quería, y de hecho, por ejemplo, mi espacio en Instagram nació dentro del programa, y yo hace meses que lo había pensado y no me había atrevido a hacerlo por miedo a exponerme, por miedo a que me fuera mal, por ejemplo, por miedo a que me rechazaran, a que se burlaran, al que dirán. Y eso yo siento que fue lo más valioso para mí dentro de TPC, porque te das cuenta de que puedes y de que más allá hay algo superior a ese miedo y que vale la pena. Vale la pena hacer las cosas con miedo igual. Y que son miedos irreales, ¿no? Que son miedos que están solo en la mente, que no son... Sí, no son totalmente. O sea, por ejemplo, a mí un miedo, que en mi caso es muy potente, es el qué va a decir la gente. ¿Qué va a decir la gente si yo hago esto? ¿Qué va a decir la gente si dejo de hacer esto otro? ¿Qué va a decir la gente si, no sé, si empiezo a leer el tarot, los registros akáshicos, a hacer sesiones con animalitos, etcétera, etcétera? O esta niña anda haciendo brujerías. Eso, y ya, y que lo digan, y qué más da. Por eso te digo que aunque
tú quizás no lo reconoces tanto, ahí te estás liberando de ese miedo. Porque en el fondo hay una parte de ti que sigue teniendo este miedo, pero tu otra parte es mucho más fuerte que dice, en verdad, no tengo por qué tener miedo a eso, No aunque pasa yo creo que nada. puede pasar, no pasa nada. ¿Te das cuenta? Eso es un proceso de liberación Sí. constante de ese miedo. Y de hecho ahora lo siento mucho menos que antes. Claro, ese es un proceso de Claro, liberación. es un proceso. Claro, dices que perder, o sea, que generar esta convicción de que puedes es como súper simple, pero es lo que te abrió todo, porque claro, lo que te mantenía estancada antes era que estabas atrapada en esta carrera que no te había gustado, que no te gustaba, y tenías muchos no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo ir por acá, no puedo vivir en otro lado, no puedo... Entonces, como no podías hacer nada, estabas como encarcelada en ese lugar. Entonces, cuando uno se libera de esos miedos y se libera de esos no puedo y empieza a anclar profundamente el, oye, de verdad puedo. Cuando uno se libera de las limitaciones mentales y emocionales, se abre una infinidad de posibilidades y ya dejo de estar dentro de una jaula en la que yo misma me había metido y que yo misma le había puesto llave. Exactamente. Entonces Sí, es así. se me empieza a abrir el mundo cuando creo y sé que puedo y que todo es una posibilidad. Entonces, claro, es simple de decir, pero es muy profundo porque ese no puedo está anclado en muchas heridas, creencias, traumas, identidades, que es importante, que es necesario de destrabar para poder llegar al yo puedo. Entonces, aunque es simple de decir, no es fácil de hacer. No, para nada. No, no, para nada. Por eso decía, suena simple en las palabras, pero si uno lo piensa un poquitito, hay mucho detrás de esa frase aparentemente simple. Porque yo para llegar a eso estuve años probando cosas, años tratando de salir de ahí, años consumiendo contenido, libros, asistiendo a terapia de aquí, terapia de esto, de lo otro. Claro, y no basta con decir yo puedo, cuando uno tiene toda esta mierda adentro, No, porque no, es porque no vas a falso poder. y no vas a poder, porque vas No, a tener todo no. este peso adentro que te va a seguir, como todas estas cadenas adentro que te van a seguir manteniendo en esa prisión. Entonces, de verdad que es un proceso de ir sacando de una cadena a la vez, hasta que finalmente el puedo no sale de la boca para afuera, sino que sale del alma, de adentro Sí, hacia afuera. Y ahí es cuando es sí. real, cuando es verdadero, cuando es una convicción profunda que, o sea, te lleva a cruzar montañas. A todo, en verdad, a montañas y todo. Y lo otro que igual quería decir es que para mí el proceso de DTPC me di cuenta también de que ese era precisamente como el martillo necesario para romper esa cáscara tan dura que no se había roto con nada antes. Y que no quiere decir que no hayan cosas por trabajar. No, para nada. O sea, mi vida no es perfecta. Yo sigo teniendo temas que sigo trabajando y de hecho quiero ahora pronto volver a iniciar el proceso de DTPC porque hay cosas que han aparecido ahora que el año pasado no era consciente, pero eso fue por el programa. El programa fue ese martillo gigante que rompió eso que me impedía ir más adentro. Sí. E ir hacia adentro yo creo que es un trabajo de toda la vida, o sea, Toda la vida, porque siempre van a haber nuevas capas. sí, van a haber Hay nuevas esta capas. fantasía de que hay una posibilidad en este mundo donde una persona como que llega a tener mucha plata, muy millonaria, ser muy mina, ser súper exitosa y va a ser feliz eternamente todo el resto de los días de su vida y nunca más va a tener ningún problema, ninguna situación indeseada, ninguna emoción incómoda y va a vivir feliz comiendo perdices el resto de su existencia. Y eso es fucking No, bullshit. mentira, sí, O sea, hasta las personas con más totalmente. plata, con más éxito, con más reconocimiento, con todo lo que te puedas imaginar, tienen capas de dolor, tienen capas de heridas, tienen capas de situaciones no deseadas que necesitan atravesar, que necesitan trascender. Incluso las personas que están en esos lugares de más poder, de más abundancia, más reconocimiento, tienen que atravesar capas de densidad mucho más profundas, mucho más densas, Sí, mucho más difíciles de lo que hacemos el común de los mortales. Entonces es porque ellos totalmente. están capacitados para sostener eso. Pero ojo que también es tan denso que por eso estas personas también sufren mucho
y llegan a situaciones, o sea, este último tiempo he visto una cantidad de suicidios de personas famosas que es tremendo. Oye, Ingrid, y bueno, se terminó el ciclo, se terminó el programa. Yo recuerdo tu transformación, donde ya al final del proceso estabas con un nivel de liberación muy alto. Así que bueno, ¿cómo fue el proceso de cerrar de TPC y tu vida a partir de ahí? No sé si recuerdas que justo el último mes creo que fue de TPC, había encontrado un trabajo, obviamente con horarios y todo. La Ingrid del pasado se hubiera quedado en ese trabajo porque era lo que había y me iba a permitir juntar dinero para otras cosas. ¿Qué hizo la Ingrid ex de TPC? Renunció. La mujer creadora. Claro, la mujer creadora. ¿Qué hizo la mujer creadora? Renunció. ¿Por qué? Porque no era para mí, porque me sentía mal, porque lo pasaba mal, pero antes yo me hubiera conformado. ¿Por qué? Porque era lo que tenía que hacer. Me levanté ese día el viernes y yo dije, ya, suficiente. No es por acá. Yo sé que es mi Instagram y voy a lograrlo con mi Instagram. Entonces, renuncié. Me fui. Y me sentí tan bien cuando presenté esa carta de renuncia y le dije al jefe, renuncio. ¿Por qué? ¿Encontró un trabajo mejor? Yo dije, no, renuncio porque quiero, porque puedo, porque está en mi libertad. Y antes de eso, no, o sea, no lo hubiera hecho. O me hubiera demorado mucho en tomar la decisión, mucho más, o me hubiera dado mucho miedo decirle a mi jefe que me iba simplemente porque quería, era como, no, ¿qué iba a decir? Y como tan malagradecida, mi hijita, si hay mucha gente que quiere trabajo y usted tiene trabajo y lo va a dejar así, ¿no? Sí. ¿Qué me importó una raja? Yo me fui. Y al día siguiente ya volví a vibrar como en mi sintonía. Y ahí está la importancia de que crear una vida que ames. Se trata muchas veces de tomar esas decisiones valientes que pareciera que pueden tener muchos riesgos, pero que si no están alineadas con la vida que quieres vivir, con esa vida que tú sabes que vas a amar, es necesario dejarlo ir. Sí, totalmente. De hecho, yo siento ahora que casi ni trabajo, porque finalmente lo que hago es ayudar a otras personas y recibo una retribución por eso. Siento que ni siquiera es como un trabajo, es algo que me gusta hacer. Entonces, ¿cómo empezaste a diseñar esta vida que ames y la empezaste a concretar? Yo sabía que quería tener algo que me permitiera vivir, que no me mantuviera fija en un lugar. Yo sabía que quería tener como esa libertad de tiempo, de espacio. Si yo quería irme, no sé, al otro lado del mundo, poder hacerlo sabiendo que podía seguir ganándome la vida. No quería vivir en la ciudad tampoco, porque me gusta el campo, me gusta la naturaleza, me gusta salir, ver verde, tocar la tierra, jardinear. Entonces sabía que tampoco en Viña del Mar estaba el sitio hacia donde iba en el fondo la vida que yo quería llevar. Todas estas certezas de ya, yo sabía lo que quería, yo sabía, ¿eso lo empezaste a definir y anclar en el proceso, ¿no? Del TPC? Sí, en el programa. De hecho hay un módulo específicamente para eso, donde anotábamos nuestras como listas de prioridades. Súper. Y ahí me empecé a dar cuenta de todo eso. Claro, yo decía, pero ¿por qué estoy acá? Si yo quiero estar en el sur, ¿por qué sigo acá? Pero claro, eso lo empecé a concientizar en el proceso. Entonces, ¿qué pasó? Que claro, me vi enfrentada a igual a decisiones que fueron más complejas quizás, y que quizás la Ingrid, no quizás, definitivamente la Ingrid del pasado, antes de DTPC, no hubiera enfrentado o se hubiera demorado muchísimo más, y empecé a soltar las cosas que en verdad no se alineaban con esto que yo quería. ¿Y ahora en qué estás? ¿Cómo está la vida? Ahora estoy viviendo en el campo, en el sur. Que era lo que siempre había soñado, ¿no? Sí, quería volver. Yo soy oriunda de Puerto Varas y me encanta la zona, me encanta la 10ª región. Claramente para mí igual tiene un valor sentimental, porque claro, campo puedo encontrar en todas partes, pero no hay campo como el del sur, igual de verde, igual de bonito. Y todo se alineó, trabajando de lo que amo, trabajando desde acá de la casa. Tuve que soltar muchas cosas para eso. O sea, por ejemplo, mi círculo más íntimo de amistades está entre Viña y Santiago, pero no es algo que me aflija, porque yo sé que mis vínculos son sinceros y que da lo mismo si yo estoy en la China o no. Y lo otro también importante es que gracias a DTPC al menos ahora tengo la conciencia, porque no es que mi vida sea perfecta como decíamos antes, igual tengo malos momentos, malos ratos, igual hay días en donde me siento mal, por ejemplo,
por X o Y motivo, pero tengo la conciencia para decidir quedarme como atascada en esa cosita chica que me hizo sentir mal, o trabajarla, o si no era tan importante, soltarla. Si es algo que no puedo cambiar, si es algo que no depende de mí, soltarlo y no dejar que eso defina todo mi día, que antes sí me pasaba. Y no tenía esa conciencia. Esa es una herramienta muy valiosa, siento yo. Decidir qué hacer frente a algo que no nos gusta, que nos duele, que nos enoja o que no podemos controlar. ¿Te vas a quedar en la frustración todo el día? ¿Más de un día? ¿O lo vas a trabajar? ¿O simplemente lo vas a dejar que fluya y lo vas a dejar ser porque no lo puedes controlar? Y está bien. Si no lo, ese control es falso. No podemos controlar nada. Solo podemos controlar nuestra propia percepción y nuestra parada frente a las cosas, y eso es lo que depende de nosotros. Okay. Y estoy muy agradecida contigo por eso, porque antes yo no lo tenía. Y eso yo siento que claramente hace un cambio en mi día a día, y si bien, como te decía, no es perfecta mi vida, estoy en una vida que sí me gusta, que amo, y que como la amo, me puedo todavía esforzarme más y seguir trabajando en ella. Porque si no amas tu vida, ¿cómo la vas a trabajar en ella? O sea, si la odias, no puedes mejorarla si hay un sentimiento ya de rechazo desde el inicio. Sí, eso te iba a decir, ahora que estás viviendo en el campo, que estás viviendo independiente, ¿podrías decir que amas tu vida? Sí, totalmente. Y si bien no sé qué deparará el mañana, porque igual me gustaría, como te decía en el mensaje que te mandé, ir a vivir al extranjero por un tiempo, yo siento que el campo siempre va a ser mi lugar de retorno. Mi lugar. Y que independiente donde estés, igual vas a seguir amando tu vida porque es tu elección. Exactamente, sí, exactamente. Y porque por sobre todas las cosas, lo que me permite sustentarme es algo que me llena. Y eso yo siento que casi nadie lo tiene hoy. Y me da mucha pena, de hecho, cuando lo pienso. La relación contigo misma, ¿no? Como hablábamos al principio, si te ibas a Japón, igual te vas a llevar contigo, igual iba a ser penca. Todos los demonios. Pero hoy, sí, que estás bien contigo, puedes ir a cualquier parte y vas a estar bien. Sí, totalmente de acuerdo. Eso creo que va a ser mi última pregunta. ¿Cómo ha cambiado la relación contigo misma? Eso ha cambiado mucho. Porque yo antes me juzgaba, me odiaba a la Ingrid del pasado por no haber hecho ciertas cosas, odiaba a la Ingrid del presente por hacer cuestiones que no le gustaban y no salir de eso, odio, rencor, resentimiento y pena, dolor. Y ahora me miro con más compasión y me tengo más paciencia. Totalmente. Bueno, Ingrid, antes de despedirnos, quiero que cuentes un poco en qué estás, pues, en qué estás trabajando hoy, que ya eres libre, que manejas tu propio tiempo. Sí, es maravilloso eso. Es maravilloso manejar tu propio tiempo y decidir cuándo, dónde y cómo quieres trabajar. De hecho, ahora que estoy acá, no volvería a trabajar con contrato ni con horarios, porque sé que me va a desalinear y me va a sacar de ese camino. Estoy dedicándome a todo lo que es la terapia holística, herramientas esotéricas y más como de brujita. Lo que más hago son registros akáshicos para personas y para animalitos, y terapias de limpiezas y sanaciones energéticas con la cruz Ankh, que es un talismán egipcio, ya que nos permite hacer muchas cosas, entre ellas reparar nuestra aura, eliminar muchas cuestiones a nivel energético y externo que nos afectan y que de hecho también generan mucho el desgaste que uno siente en el día a día. Trabajos de magia, brujería, de todas esas cosas como más densas que a veces a la gente le da como miedo hablar. También hago rituales, pero muy personalizados y obviamente dependiendo de las necesidades de los consultantes. Eso es como lo que más me muevo actualmente. Y aparte tengo las terapias como para animalitos, porque me encantan los animalitos, entonces también me gusta trabajar con ellos. Y eso que hago para las personas también lo podemos hacer para animalitos. Perfecto, me encanta. Y siempre decir que todas esas terapias son complementarias al trabajo de conciencia. Por supuesto, de hecho, y yo siempre les digo a la gente, terapéese, haga el trabajo. Yo siempre les digo, esto no es magia. Esto es una herramienta externa, alternativa, que sí nos va a ayudar, pero la otra cuota depende de ti. Sí, completamente. O sea, si tú no cambias, esto va a estar así igual y no va a servir de nada. Es como, eso les digo, así como vas a perder tu plata, así que por favor, haz el trabajo.
Porque obviamente junto con todas las terapias, igual uno se da cuenta de las heridas y de las trancas de las personas en este tipo de sesiones, de herramientas. Y allí obviamente yo llego hasta cierto punto y el resto depende de la otra persona. Sí, el trabajo interior es lo mismo, no por se ejemplo, puede saltar. Claro. No hay forma de atajo para el trabajo interior. No, porque... O sea, si hay un atajo, es de TPC, pero igual implica hacer el trabajo interior. De hecho, sí. Ingrid, ¿y dónde te encuentra? ¿Dónde te encuentra la gente? Por Instagram me llamo alma.universal y voy a aparecer ahí inmediatamente porque tengo mi nombre escrito ahí como en la parte de la descripción está mi nombre. Así que ahí voy a aparecer. Ahí está todo el detalle de todo lo que ofrezco, así que si hay alguna personita allí que quiera llegar a mis manos energéticas, yo feliz. Sí, como yo siempre digo, recomiendo hacer cualquier tipo de terapia con personas que ya hayan hecho el trabajo interior en sí mismas, que hayan atravesado procesos de autoconocimiento, de autosanación, porque realmente son las personas que tienen la conciencia suficiente para poder ayudarte. Nadie puede ayudar a otro si no se ha ayudado a sí misma. Así que ahí totalmente. Les voy a dejar el arroba, la cuenta de Instagram de Ingrid en las notas de este episodio para que la puedan ir a seguir. Y Ingrid, muchas gracias por tu testimonio, muchas gracias por tu vulnerabilidad, muchas gracias por darte el tiempo. Y nada, deseo que sigas viviendo esa vida que has creado, que la sigas amando, donde sea que estés. Muchas gracias, Clau, muchas gracias igual por invitarme, por tu espacio, por tu tiempo, por el podcast. Todavía no me pongo al día, pero los últimos episodios no los he escuchado, pero los escucharé. Es maravilloso todo el contenido gratuito que das y ojalá más personas lo valoren porque de hecho ya con eso uno puede empezar a hacer cambios. Sí, totalmente. Aunque los cambios más profundos siempre se dan haciendo el trabajo de verdad. Sí, obviamente, pero al menos ya te mete el bichito. Y que te metan el bichito ya es algo que, o sea, yo estuve con el bichito como 1 año y algo antes de meterme a DTPC, pero el bichito estaba. Y sin ese bichito yo no hubiese entrado. Y por eso lo hago, y yo siempre digo que yo creo mi contenido con la intención de que las personas igual puedan ponerlo en práctica y ver algún resultado, aunque sea chiquitito, para que puedan ir avanzando en su proceso. Pero las personas que ya quieran dar el paso al trabajo más profundo, que quieran realmente vivir una transformación en 4 meses como la tuvo Ingrid, que realmente se transformó en otra persona y pudo empezar a diseñar su vida a su manera y crear una vida que ame, entonces Despierta tu Poder Creador es el lugar. Así que muchas gracias, Ingrid. Totalmente, muchas gracias a ti, Claudia. Espero que esta conversación haya sido igual de inspiradora y enriquecedora para ti como lo fue para mí. Te voy a dejar los datos de contacto de Ingrid en las notas de este episodio para que la puedas ir a buscar si es que resonaste con ella. Yo, por supuesto, como lo dije en la conversación, la recomiendo y recomiendo que te hagas cualquier terapia energética con personas que realmente hayan hecho trabajo en sí mismas, que vivan conscientes de sí mismas y de sus sombras, porque si no, en general se da mucha proyección y mucha información distorsionada e intercambio de energías de no la mejor frecuencia. Y si te sentiste identificada con la historia de Ingrid, si te viste reflejada en su relato y te gustaría lograr lo que ella logró gracias al trabajo interior que hizo en Despierta tu Poder Creador, entonces te espero en el proceso, en este 10º ciclo que comienza en septiembre. Todavía estás a tiempo de reservar uno de los cupos, que son poquitos, solamente son 10 cupos, hasta ahora hay 8 cupos disponibles. Bueno, no sé cuándo escuches esto. De todas maneras, si entras a la página web donde está toda la información, que te dejo el link en las notas de este episodio, ahí vas a poder saber si es que aún hay cupos disponibles, si es que están abiertas las puertas, porque quizás escuchas esto más adelante en el tiempo. Aquí te lo estoy grabando en agosto del 2023. Si lo escuchas más adelante, de todas maneras, seguro se viene algún ciclo de TPC próximamente, te puedes anotar en la lista de espera. Pero si estás escuchando esto en agosto del 2023 o antes del 9 de septiembre del 2023, entonces las puertas están abiertas de par en par y tienes la oportunidad de hacer este proceso para ti misma y convertirte en esa mujer que es capaz de crear una vida que ame. Así que si es así, si eres de las que está lista para una transformación de verdad, para cambios de verdad, para sentir plenitud de verdad, entonces te espero en DTPC.
Muchas gracias por estar ahí. Buena semana. Si amaste lo que acabas de escuchar, crees que esto tiene que llegar a más personas y quieres que siga publicando nuevos episodios, entonces recuerda dejar un review en la app que más ocupes. Si aún no me sigues en redes sociales, ven a encontrar aún más inspiración en Instagram o TikTok siguiéndome en @yovivoconsciente o visitando mi sitio web yovivoconsciente.cl. Muchas gracias por estar del otro lado, te valoro infinitamente y espero que después de este episodio estés un paso más cerca de crear una vida que ames. Te espero en el siguiente.